Buenos días, mi nombre es Ana Paula La Rosario. Mi equipo está conformado por el compañero David Moisés y su servidora. Somos el equipo 9 y hoy les vamos a hablar sobre el movimiento. Bueno, para empezar, ¿qué es el movimiento? El movimiento en sí es una operación mental extremadamente importante. Es fundamental para la creatividad. Si nosotros no tenemos cierto estrés en el movimiento, es casi imposible ser creativo. Es una operación mental muy activa y este proceso puede aprenderse, practicarse y usarse deliberadamente. El uso del movimiento. En este momento estamos considerando el uso del movimiento a fin de pasar de una provocación a una idea útil, nueva o a un concepto conveniente. Sin movimiento no tiene sentido utilizar la provocación. Podemos utilizar el movimiento para pasar de una idea débil a otra fuerte, de una sugerencia a una idea concreta o de un concepto a una idea. En la creatividad lo que nos interesa es conseguir ideas prácticas, válidas y útiles. La actitud general del movimiento es importante. Hay dos maneras generales de usar el movimiento, la actitud general y las técnicas sistemáticas. La actitud general es la disposición para avanzar a partir de un enunciado o de una provocación. Las ideas nuevas suelen presentarse de improviso. Una persona que ha practicado el movimiento y que conoce las técnicas sistemáticas obtendrá movimientos útiles limitándose a emplear esta actitud general. Siempre conviene probar primero la actitud general. Si esta no proporciona resultados útiles, hay que intentar la aplicación de las técnicas sistemáticas de movimiento. En las técnicas sistemáticas hay 5 técnicas para ponerse en movimiento a partir de una provocación o un enunciado. Cada una de ellas puede aprenderse, practicarse y aplicarse deliberadamente. No es necesario emplearlas en todos los casos. Técnicas del movimiento. A continuación voy a presentar 5 técnicas que se pueden utilizar sistemáticamente para conseguir movimiento. Esto no significa que no haya otras técnicas, ni que las 5 que aquí se explican no puedan subdividirse en más, solo que estas son las más utilizadas. La primera es extraer un principio. Primero, está la técnica de extraer un principio. En esta idea, uno examina la provocación proporcionada por uno mismo o por otra persona y trata de extraer de ella un principio. Se puede obtener un principio, un concepto, una característica o un aspecto. La elección de la palabra no importa. Se toma algo de la provocación, ignorando completamente el resto, y se trabaja solo con lo que se ha extraído. Después se intenta construir una idea útil alrededor de este principio. El segundo es el foco sobre la diferencia. Bueno, en este punto comparamos la provocación con la idea existente de la manera de hacer las cosas. Se expresan los puntos de diferencia y se examinan, con el propósito de comprobar si podrían conducir a una idea nueva interesante. Aunque la provocación parezca muy similar a lo que ya se está haciendo, nos esforzamos conscientemente para concentrarnos en la diferencia. Aunque la diferencia sea solo del 1%, exploramos esa posibilidad. La técnica 3 se llama minuto a minuto. Esta es posiblemente la más poderosa de las técnicas del movimiento, porque imaginamos la provocación hecha realidad, aunque eso signifique que entremos a la fantasía. Visualizamos lo que sucedería minuto a minuto. No nos interesa el resultado final, sino los acontecimientos que se van produciendo. Es como ver un video secuencia a secuencia, para observarlo a fondo. Luego, a partir de esta observación, tratamos de desarrollar un concepto o una idea interesante. La siguiente técnica es la de aspectos positivos. Esta es la más simple de las técnicas de movimiento. Es más bien una técnica de sombrero amarillo que de sombrero verde. Buscamos directamente las ventajas o los aspectos positivos de la provocación, cuáles son los valores evidentes. En este punto nos interesa lo que está directamente presente y no aquello a lo que la provocación podría conducirnos. Luego tomamos este valor y tratamos de avanzar con él hacia una nueva idea. La última técnica es la de las circunstancias.
Con este método de llegar al movimiento, observamos el entorno en busca de las circunstancias especiales que otorgarían validez a la provocación. Buen día, yo les voy a hablar sobre el movimiento y sus 5 técnicas. La primera técnica es extraer un principio. En esta técnica se tiene que extraer algo de la provocación, ya sea una característica, un principio, un concepto o un aspecto. La palabra no importa, solo se trata de extraer algo, se toma eso en cuenta y lo demás se ignora. Se trata de trabajar solo con lo que se ha extraído y se trata de construir una idea útil alrededor de ese principio. Aquí tenemos un ejemplo de provocación que sería recuperar al pregonero. De esta provocación tenemos que extraer principios o conceptos. En este ejemplo tenemos que el pregonero puede acercarse donde está la gente. El pregonero puede cambiar de mensaje según su audiencia. El pregonero puede responder preguntas. El pregonero es una figura tradicional respetada. Como dijimos anteriormente, solo se trata de extraer un principio. En este caso se extrayó el principio de no se le puede desconectar al pregonero. Entonces trabajaremos solo con este principio y se ignorará todo lo demás. Con el principio de no poder desconectar, llegamos a la idea de implementar llamadas telefónicas que sean gratuitas, pero implementando mensajes publicitarios en las llamadas. Y así comprobamos que es posible pasar de una provocación al desarrollo de una idea original que puede tener gran valor. La segunda técnica es el foco sobre la diferencia. En este punto compararemos la provocación con la idea existente de la manera casual de hacer las cosas. Aunque la provocación parezca muy similar a lo que ya se está haciendo, nos esforzaremos conscientemente para encontrar la diferencia. Aunque la diferencia sea solo un 1%, exploraremos esa posibilidad. En este ejemplo tenemos una provocación que es los sellos deberían ser largos y muy delgados. Con esta provocación buscaremos la diferencia con los sellos que ya se hacen actualmente y veremos si eso nos conduce a una idea nueva e interesante. Y tenemos la diferencia de nuestro ejemplo, que sería, se podrían poner mensajes en ellos, se dejaría más espacio para la dirección, se podría usar para cerrar el sobre, se podrían ver rollos de sellos autoadhesivos, etc. Y vemos que estas diferencias nos pueden llevar a una idea nueva. La tercera técnica es minuto a minuto. En esta técnica nos imaginaremos la provocación en nuestra mente como si ya fuera realidad e imaginaremos lo que pasará minuto a minuto aplicando esa provocación. Luego, a partir de esa observación, trataremos de desarrollar un concepto o una idea interesante. En este ejemplo tenemos la provocación: los automóviles deberían tener ruedas cuadradas. Entonces, imaginaremos que esa provocación es realidad e imaginaremos lo que pasará minuto a minuto. Entonces, imaginaremos lo que pasará minuto a minuto. Primero imaginaremos que empieza a andar. La rueda cuadrada se levantaría en cada ángulo. Esto produciría un desplazamiento brusco, pero la suspensión podría anticiparse a la elevación y compensarla. Esto nos lleva al concepto de la adaptación de la suspensión y a su vez a la idea de un vehículo preparado para transitar por terrenos accidentados. De este modo se demuestra que se pueden llegar a ideas útiles con la técnica minuto a minuto. La cuarta técnica es aspectos positivos. En esta técnica simplemente se tiene que buscar los aspectos positivos de la provocación. En este punto nos interesa lo que está directamente presente y no aquella a lo que la provocación podría conducirnos. Después tomamos estos valores positivos y tratamos de avanzar con ellos hacia una idea nueva. Este ejemplo de provocación tenemos: los automóviles deberían tener el motor en el techo. De esta provocación
extraeremos los aspectos positivos. Una de las desventajas de esta provocación sería el centro de gravedad elevado, pero en esta técnica no nos fijaremos en las desventajas y solo nos fijaremos en las ventajas. Ejemplos de ventajas sería facilidad de acceso al motor para el mantenimiento, menor riesgo de daño del motor en caso de colisión, buena distribución del peso, más espacio en el coche, menos aire para la refrigeración. De aquí podría surgir la idea de un automóvil más corto con el motor en el medio y los asientos para los pasajeros sobre la plataforma del motor. Cuando la provocación invierte un valor, tratamos de encontrar maneras de lograr el mismo valor de una manera más práctica. Nos preocupamos por el valor y tratamos de construir una idea a su alrededor. La técnica 5 es las circunstancias. En esta técnica buscaremos las circunstancias en las que nuestra provocación tenga un gran valor directamente. Por ejemplo, con el ejemplo anterior, la provocación era que un coche tuviera el motor en el techo y buscaremos la circunstancia en la que esta provocación tenga un gran valor. Por ejemplo, en una inundación, un coche que tenga el motor en el techo sería mucho más conveniente. Otro ejemplo que tenemos de provocación es los vasos deberían tener un fondo abombado. ¿En qué circunstancias el fondo abombado de los vasos tendría un valor directo? No podríamos apoyar el vaso que no hubiéramos terminado de beber, o a causa de ese detalle los bares tendrían más bebidas. No podríamos dejar el vaso sobre la mesa a menos que tuviera un soporte especial, de modo que posiblemente los muebles no tendrían las feas manchas circulares que suelen tener, ya que dejamos los vasos en cualquier sitio. De este modo podríamos llegar a la idea de implementarlo para que los bares tengan más ventas, o implementarlo para que las mesas no tengan esas marcas. Y eso sería todo. Gracias por su atención.